Caos, vacíos legales y posibles pactos bajo la mesa marcaron una jornada tensa en el Congreso. Ni Vizcarra, ni Sagasti ni Del Solar fueron inhabilitados, y las sospechas sobre ausencias estratégicas no tardaron en aparecer. Mientras tanto, el debate sobre el cierre del Parlamento vuelve al centro, y se encienden las alarmas con denuncias de firmas falsas en el 70% de los partidos inscritos. Esto y más a continuación. Bueno, continuamos en Cuentas Claras. Ya estamos con el analista político Jaime Altaus y el excongresista de la República y exministro Juan Cheput, a quien les agradezco por acompañarnos esta noche y para hacer un repaso de lo que fue una intensa jornada ayer en el Congreso de la República, donde se votaron varias inhabilitaciones, tanto al expresidente Francisco Sagasti, al presidente Martín Vizcarra y también al expremier Salvador del Solar, pero en ninguno de los tres casos se llegó a los votos necesarios, que entiendo eran 66 votos para la inhabilitación respectiva, pero hubo una frase que dejó Martín Vizcarra que pareció interesante, ¿no? No es que no se haya llegado a los votos por un tema de convicción, de que no querían inhabilitarlos, sino porque parte del Congreso se fue de vacaciones, están en vacaciones constantes y han continuado así. No sé qué piensan de lo que fue la jornada del día de ayer. Jaime. Bueno, esa frase repite un poco lo que ha sido siempre ese populismo político de Vizcarra, ¿no? Él construyó su popularidad cuando fue presidente en confrontación con el Congreso. Claro, el Congreso además tenía una mayoría, ya no absoluta, pero tenía una mayoría relativa de Fuerza Popular, ¿no? Fuerza Popular ya no tenía los 73 congresistas, tenía 54, pero él confrontó al Congreso para construir su popularidad hasta el punto de terminar disolviéndolo, ¿no? Entonces ahora ha aprovechado también la circunstancia para seguir atacando al Congreso. Digamos, él sabe que eso le da réditos porque el Congreso pues tiene muy poca popularidad. Entonces decir, sí, pues están de vacaciones, no me han censurado porque no vienen, porque están de vacaciones, no trabajan, ni siquiera quieren censurarme. Es un poco lo que estaba diciendo, una cosa pues increíble, ¿no? Pero es interesante, dado que lo mencionas, porque claro, uno escucha la defensa de Martín Vizcarra y a la vez escucha la defensa de Salvador del Solar, y Salvador del Solar sí se centra mucho en la cuestión, en el asunto por lo cual lo querían inhabilitar. En cambio, Martín Vizcarra efectivamente aprovechó el espacio para hacer toda una proclama política directa y de golpe tras golpe, tanto al Congreso como a la propia presidenta Boluarte. Así es. Martín sí fue completamente agresivo, ¿no? Durante su presentación ayer en el Congreso, tanto él como su abogado. Inclusive, post presentación, acá también tuvo una performance agresiva contra el Parlamento hasta que surgió lo de la votación. Pero mira, él sabe perfectamente de que ayer no había por lo menos 20 parlamentarios por ser parte de la comisión permanente. Lo que sí me ha sorprendido a mí es la forma como los parlamentarios presentes se ausentan durante la votación o no votan durante la votación de Martín Vizcarra. Si tú analizas la votación de Salvador del Solar, la suma de los votos a favor y en contra supera los 103 si no me equivoco. Pero en el caso de Martín Vizcarra llega a 81, 83, de los que pueden votar. Y ahí hay bancadas que me sorprende que no votan en bloque, ¿no? Por ejemplo, Renovación Popular, hay 4 personas que no votan, no sé quiénes serán, no tengo en la mente eso. Somos Perú, independientemente de no pertenecer, porque ahí está el grupo de personas que pueden votar, porque se refleja en la votación de Salvador del Solar con 103, ¿no? Pero sin embargo, cuando llega la votación de Martín Vizcarra, Podemos, Avanza País, un grupo de Fuerza Popular, APP, todos disminuyen la votación. Y ni siquiera están con abstención, ¿eh? O sea, simplemente no votan. Entonces ha habido una ayudita hacia Martín Vizcarra, sabe Dios por qué, ¿no? Es una cuestión que hay que definir, ¿no? Bueno, pero también uno diría, ya Vizcarra tiene 2 inhabilitaciones aprobadas de 10 y 5 años cada una, ¿no? Entonces, esta tercera era un poquito más, digamos, no sé, si decorativa de alguna manera. Bueno, pero yo creo que simbólicamente era bien importante, ¿no? Porque, digamos, yo sí creo que había que castigar con una inhabilitación el acto autoritario de haber cerrado el Congreso por medio del expediente de la denegación fáctica de la confianza que no existía y que no existe en la Constitución y que no es constitucional. Eso fue un acto absolutamente inconstitucional, antidemocrático, y que
por lo tanto merecía la inhabilitación, incluso a Salvador del Solar, que se sumó, que fue el artífice, digamos, el ariete en esta digamos, en esta cuestión de confianza que se presentó, que no se podía presentar además, porque era sobre un tema que era de competencia exclusiva del legislativo, porque se refería, ¿te acuerdas?, a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, una elección además que era perfectamente lícita, legal, y que además postulaba a miembros que eran de alto nivel, muy superiores a los que después fueron elegidos, ¿no? Sí, claro, pero está el argumento, a ver, y yo insisto, tampoco estoy de acuerdo con el cierre del Congreso de ese momento, pero tiene el argumento de que el Tribunal Constitucional de ese entonces validó el cierre del Parlamento. Eso fue un tribunal, digamos, por un voto, pero esos 4 votos que validaron fueron votos completamente ideologizados, politizados, pues no era el voto de la izquierda que en ese momento le daba el apoyo a... Pero todos los constitucionalistas serios decían que no existe la denegación fáctica de la confianza. Pues, no, sí estamos de acuerdo. Entonces eso se presta a que cualquier gobernante inventa una situación con el Congreso y si el Congreso no vota en ese instante la cuestión de confianza, entonces decreta que ha habido denegación fáctica de la confianza. Es un instrumento de la dictadura. Estamos de acuerdo porque no existe en la Constitución la figura de la denegación fáctica, eso no está en discusión. El punto clave y central, por más que no nos gusten los votos de esos magistrados en ese momento, es que el sustento legal es, oye, pero el TC de ese entonces, el 2020, validó lo que hice, y tanto así, me lo decía acá, que el propio Pedro Morales sustentó que la nueva resolución no puede ser retroactiva. Claro, porque es muy fácil llevar todo lo legal, ¿no? Ese es uno de los problemas que hay en el Perú, la abogadización del debate. Y este tema no es legal, este es un juicio político. En este caso no estamos hablando de un antejuicio, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Jaime en que había que sentar un precedente ante ese hecho de la denegación fáctica, porque mañana pasado inventas cualquier figura retórica, jurídica, pseudo jurídica, y puedes cerrar el Parlamento. Y la verdad es que fue un contexto en el cual hubo una demolición, ¿no? Que luego, dándole facilidades, un grupo interno del Parlamento, en este caso Gino Costa, le facilitó el ingreso a Salvador del Solar, pues procedieron a este golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado. Y cuando ellos quieren llevar todo al terreno jurídico, es porque no se dan cuenta que lo que está haciendo el Congreso de la República es un juicio político. El juicio político no tiene carga penal, no tiene carga jurídica, simplemente es si eres indigno para el cargo. Y tal como lo han dicho otros constitucionalistas, esa figura, la de denegación fáctica, no solo no existe, sino de que sí se puede impulsar una acusación constitucional o una denuncia constitucional en este caso contra Martín Vizcarra y aquellas personas implicadas, casualmente para sentar un precedente. Ahora, si bien, para pasar al otro actor de la jornada de ayer, Salvador del Solar, se termina aprobando la medida que presentan para que, digamos, no se tome en cuenta esta inhabilitación. Es decir, Salvador del Solar queda, o que podría quedar listo para una eventual candidatura, pese a que él ha dicho que no desea participar en las elecciones del 2026, pero podría ser un candidato, podría ser una opción. Bueno, él, que yo sepa, no está inscrito en ningún partido, ¿no? Si estuviera inscrito, yo creo que él sí podría ser una opción interesante. Digamos, es una persona muy articulada, tiene una visión del país, uno puede discrepar de algunas cosas, de hecho se equivocó profundamente y tuvo una posición autoritaria y antidemocrática en el episodio de la cuestión de confianza y de la disolución del Congreso. Yo creo que lo lapida políticamente precisamente, pero él antes de eso era una persona con gran proyección política, yo creo, porque una persona que tenía una visión desde la cultura, él fue ministro de Cultura, una visión cultural del Perú, y desde la cultura tenía una proyección nacional bien interesante. Él ha anulado su propia posibilidad. Él mismo dice que él ya no va a participar en política porque sabe que no podría, que ya no tiene pues la autoridad moral, ética para poder participar en política. Yo creo que por eso es que lo hace, ¿no? Juan, en la misma línea, ¿crees que Salvador del Solar podría ser una opción, digamos, en las próximas elecciones? Yo creo que podría ser un buen senador, ¿no?
Él sí podría ir como invitado, ¿no? Como tú dices, Jaime, es un tema en el cual él ya no podría ser candidato presidencial. Yo estoy seguro que que él no está inscrito en un partido en esos momentos, ¿no? Ya ha habido inclusive algunas investigaciones en ese sentido de parte de otros, y no podría aspirar a la presidencia, pero sí podría postular al Senado. Pero no está inhabilitado entonces. No, él en estos momentos no está inhabilitado. Mira, aún más, en el caso específico de él, yo sí creo que el Congreso hizo bien con la moción de orden en votar en contra de que prospere la acusación constitucional, porque sí estábamos hablando de un caso en el cual ya había prescrito. Ya había una prescripción, claro. ya había culminado, y yo creo que hubiera sido... En su caso sí hubiese sido un abuso. Un abuso, claro. Aún más, mira, pero ahí hay otras cosas que ya tienen que ver con lo político, ¿no? Se sabía que eso terminaba en septiembre del año pasado. Dilatar las cosas en la subcomisión de acusaciones constitucionales abonan a que se llegue a un desenlace como este. A tal punto que durante su presentación, la presentación de ayer, el sustento de su argumentación era la prescripción, que ya no tenía sentido. No era soy inocente. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que cometió una falta. Porque él es un abogado que tiene una adecuada formación. Pero ojo, yo he conversado con él, con su abogado Luciano López, y también tiene el mismo argumento que Martín Vizcarra, ¿no? Que se basan en la resolución del Tribunal Constitucional del 2020 que avaló eso. Su mismo abogado, Luciano López, dijo el día del golpe, el día que cerró el Congreso Martín Vizcarra, de que era un golpe de Estado a todas luces, y ahora está abogado de Salvador Solar. Había antes de este episodio, había habido dos sentencias del Tribunal Constitucional que establecían claramente que las cuestiones de confianza solo se podían hacer para asuntos que son de interés del Poder Ejecutivo, de interés de la gestión del Poder Ejecutivo. Es decir, claramente una cuestión de confianza no se podía presentar sobre algo que fuera materia de exclusividad, de competencia exclusiva del Congreso. De modo tal que esa resolución del Tribunal Constitucional fue prevaricadora, evidentemente, fue muy política, fue ideológica. El siguiente Tribunal Constitucional por eso rectificó y declaró que efectivamente eso no era constitucional, esa disolución del Congreso había sido inconstitucional. Y todos los constitucionalistas serios lo decían así, es decir, pueden argumentar lo que quieran, claro, tienen esa... Pero la verdad es la verdad, pues no hay nada que hacer. Ahora, quería ir a otro tema, porque sí genera mucha preocupación, sobre todo en los últimos días, esta cantidad de denuncias de firmas falsas de los partidos políticos. Me parece que era el diario El Comercio el que advertía que de los 43 partidos inscritos, 70% de los partidos inscritos tienen denuncias, observaciones por firmas falsas. Así arrancamos este proceso electoral del 2026. ¿Qué riesgos genera una situación de ese tipo? Bueno, el principal riesgo es de la desconfianza, ¿no? Que ya de partida el proceso electoral se tiñe de esa desconfianza, y por otro lado también medir el calibre de nuestras autoridades electorales. Hemos visto que surgen una serie de declaraciones del doctor Burneo que no brindan confianza porque se contradicen o no conocen a plenitud la ley, ¿no? Entonces, en algún momento por eso es que surgen opiniones que indican de que se le puede quitar la membresía a los partidos políticos, y otros que dicen que sí, adelante, y luego él declara hace poco de que van a tomar acciones para que la ciudadanía esté tranquila respecto a esto. ¿Pero qué tipo de acciones? Él no puede generar ese nivel de expectativas sabiendo que lamentablemente la ley de partidos políticos no impide que estas agrupaciones continúen adelante. Pueden tener una sanción de la ciudadanía, pero tal y como está la ley seráfica, porque no, o sea, pensada con buena voluntad y sin llegar al detalle de qué pasaría si es que se falsifican firmas, cosa que ya ha pasado en anterior oportunidad. Ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto. Hay un vacío legal. Lo primero que habría que hacer es pedirle al Congreso que apruebe una ley para que en el futuro haya sanción para los partidos, pues, que tengan este tipo de prácticas, ¿no? Y la sanción sea el retiro de su inscripción, por supuesto. Tenemos que ser drásticos en estas cosas, ¿no? Ahora, el gran problema de esta elección son los 43 partidos. Es decir, esto hubiera podido servir para reducir el número de partidos. 43 partidos es una locura, no sé cómo va a funcionar esa elección. Y el problema es que el próximo gobierno necesitaría tener mayoría parlamentaria o una coalición de mayoría para reconstruir el país, para hacer las reformas profundas que hay que hacer. Se va a necesitar un gobierno fuerte con capacidad, con gobernabilidad. Entonces, ¿cómo construimos esos? Evidentemente no se están formando las alianzas, quizás haya una o dos alianzas en la izquierda, haya quizá una alianza de 4 o 5 partidos en el centro derecha,
pero el resto no. Entonces, por lo menos habría que avanzar hacia que los partidos, si bien no van en alianza, por lo menos acuerden unas bases programáticas comunes mínimas, de modo tal que cualquiera que llegue al poder tenga ya un punto de partida y tenga una coalición prearmada, aunque no haya formado parte de una alianza, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que empujar, que hay que espolear. Bueno, esperemos, pues, porque tenemos todavía hasta agosto para ver si se forman o no estas alianzas programáticas, sobre todo, como bien dice Jaime Althaus. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos.